¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, Santiago. ¿Cómo están? Un gusto. Hola, Miguel. ¿Cómo estamos? Vamos a dar inicio al panel número 2, que se titula Nuevas tecnologías, la brecha de acceso a la salud y su rol en la era post-COVID-19. El día de hoy estamos muy contentos de contar con la participación de nuestro moderador, que es el doctor José Fernando Castilleja Leal, de Tech Salud. Muchísimas gracias, Fernando. Y también quiero presentarles a la doctora Margarita Sordo, de Harvard Medical School. Por supuesto, también a la doctora Mayela Rodríguez Violante, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco. Y, por supuesto, al doctor Santiago Lastiri Quirós, Global Med Managed Care. Así que le cedo la palabra al doctor Fernando y les deseo un éxito en este panel. Muchas gracias. Muy gentil, gracias Santiago por la introducción. Pues bienvenidas amigos, amigas, amigos a este panel interesantísimo sobre nuevas tecnologías, las brechas de acceso a la salud y su rol en la era post-COVID. El objetivo de esta sesión será en los siguientes 60 minutos definir de manera práctica el papel de estas tecnologías de información y cómo vamos a poder mantener la calidad y la calidez de la atención en este contexto pandémico que nos obliga al no contacto, pero así al mantener los servicios de calidad, de calidez, pero además eficientes. Entonces, esta conversación que tendremos con 3 expertos en el tema nos llevarán por el viaje de 3 preguntas que les haré a cada uno de ellos, para la cual tendrán algunos minutitos de conversar y luego al final tendremos tiempo para hacer un back and forth de preguntas, respuestas y comentarios. ¿De acuerdo? Hablaremos sobre las precondiciones de los sistemas para que puedan dar soluciones apropiadas a los requerimientos actuales. 2, ¿qué planes prácticos de trabajo podríamos tener en cada uno de los entornos para congregar una solución? Y 3, ¿cuáles son los elementos necesarios de todo el ecosistema para otorgar bienestar social al final de cuentas? Entonces, dado este preámbulo, paso al primer tema de las precondiciones. Actualmente, ¿cuáles serán las precondiciones que se deben generar para que la telesalud, telemedicina pueda reducir esta gran brecha que existe hoy hacia el acceso a los servicios de salud a nivel nacional y que en contexto pandémico, pues está generando esta necesidad de no acceso personal, pero sí acceso y alcance? Doctora Margarita Sordo, la dejo con esta primera reflexión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que antes de abordar el tema de telemedicina como tal, tenemos que pensar en qué es lo que necesitamos para poder agregar la telemedicina como un servicio de salud para los pacientes y para la población en general. O sea, para esto es necesario que contemos con una infraestructura de comunicaciones que permita la transmisión de información, de datos, de imágenes. O sea, necesitamos poder identificar cuál sería un mínimo requerido para que esta infraestructura se pueda utilizar a nivel nacional. Esto incluye, bueno, áreas de cobertura, o sea, que exista suficiente área de cobertura, sobre todo en las zonas rurales, que existan puntos de acceso para los pacientes, para la población en general, para que puedan recibir esta atención médica a distancia, que existan también, bueno, suficientes médicos disponibles, no solamente para proporcionar estos servicios de salud, sino que también, o sea, es parte del siguiente punto, que estén entrenados para proporcionar este servicio de salud a distancia, porque, bueno, obviamente va a haber limitaciones en términos de
qué información va a estar disponible para el médico, que no va a tener directamente enfrente de él o de ella al paciente. Entonces, bueno, esto exige un cambio en la forma en que se presta el servicio de salud. Entonces, bueno, los médicos de ahora tienen que, bueno, estar abiertos a este cambio, o sea, entrenarse para sentirse cómodos en esta nueva situación y poder prestar un servicio de salud. Al mismo tiempo tenemos que empezar a pensar en el futuro. O sea, ahorita es una necesidad, bueno, prácticamente inminente el poder empezar a facilitar estos servicios de salud, pero tenemos que pensar también en los estudiantes de medicina, en el personal médico que se está entrenando para incorporarse a la fuerza de trabajo en un futuro no muy lejano. Entonces, ¿qué cosas se necesitan incorporar en este momento para que cuando estos nuevos estudiantes, estos nuevos profesionistas estén listos para incorporarse, tengan ya las herramientas necesarias? Otro aspecto que es muy importante es, tenemos que pensar, dado que la información se va a transmitir a través de o sea, una telecomunicación, ya sea internet o señal o por teléfono, tenemos que pensar cuáles son los mecanismos de protección que tenemos que tener in place, o sea, bueno, ya puestos y funcionando para proteger la información del paciente, porque bueno, es información confidencial que solo atañe al paciente y al médico, pero bueno, a nadie más que no vaya a prestar algún servicio de salud directamente relacionado con el paciente. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que la transmisión de esta información sea segura originando en el paciente y llegando al médico? Y después, ¿cómo se va a almacenar? Porque también es importante pensar que, bueno, no va a ser solamente un punto de encuentro que va a ser efímero y después va a desaparecer. O sea, idealmente tiene que ser algo que, bueno, se genera ese encuentro entre paciente y médico, de ahí va a salir información, la cual se tiene que almacenar idealmente en un récord de paciente. Esto también, o sea, tiene que ser, o sea, que sea de manera estructurada y que esos repositorios médicos estén también protegidos, asegurados, ¿no? Y bueno, que idealmente que pueda existir la comunicación entre paciente y médico sin que tengan que esperar, ¿no? O sea, creo que un punto, como básico, tendría que ser que exista comunicación a través de audio y un mínimo o sea, y video con un mínimo de calidad, ¿no? Para que pueda haber ese contacto visual a distancia, ¿no? Bueno, y a partir de eso, entonces, bueno, se puede empezar a construir, ir agregando en capas, ya sea transmitir señales, por ejemplo, de wearables o de dispositivos médicos que estén, digamos, disponibles en el punto en donde el paciente se conecta, ¿sí? Pero entonces, bueno, definir cuál sería como un mínimo requerido y a partir de eso ir construyendo de manera incremental. Doctora Rodríguez, la doctora Sordo plantea entonces una precondiciones de múltiples niveles donde infraestructura, recursos humanos, educación, entrenamiento, conectividad y seguridad de datos puedan fungir como plataforma desde su visión. Adicionalmente, ¿qué necesitamos para que estas precondiciones se cumplan antes de pensar en un sistema? Bueno, gracias por esta invitación a compartir un poco la experiencia que hemos tenido. Voy a hablar desde la experiencia del instituto, que fue esta pandemia nos agarró en forma muy abrupta.
Sí, es decir, ¿y qué hacemos con todos nuestros pacientes? Entonces, mucho depende también efectivamente de la educación y de saber con qué contamos en los hospitales, porque nosotros pensábamos hacer este tipo de consultas, pues de forma casi, diríamos, particular, ¿no? Con nuestros propios equipos. Sin embargo, cuando llega esta pandemia, nos enteramos que el hospital contaba con todo un sistema de comunicación. Entonces fue así de, no lo sabíamos. Ya lo tenían. Ya lo teníamos y no lo habíamos ocupado. Entonces fue de, aquí tienen sus cuentas para las distintas plataformas, las pueden usar, habilítenlas. Fue como, ok, o sea, contábamos con esto y nunca lo habíamos ¿Dónde ocupado. se prende? Sí, o sea, fue algo muy, muy curioso. Fue una capacitación de 1 hora, de decir cómo es la plataforma, qué vamos a hacer. Y la primera barrera con la que nos encontramos fueron los datos de los pacientes. Claro. ¿No? Tratar de contactar a los pacientes cuando los pacientes no tenían un celular, no tenían un teléfono que sirviera o no tenían una dirección de correo electrónico, y fue empezar a contactar poco a poco los que teníamos en listas y tratar de empezar a hacer esta consulta. Entonces yo creo que ahí fue nuestro primer enfrentamiento con la realidad, de decir, tenemos que buscar un sistema para contactar a los pacientes de forma eficiente, ¿no? La segunda fue el expediente electrónico. A pesar de que contamos con un expediente electrónico, pues tenemos que estar entonces conectados como de 2 formas, ¿no? Uno al expediente, donde podemos ver imágenes, laboratorios, y la otra, ver la imagen del paciente. Y explicarle al paciente de qué forma lo íbamos a hacer. Entonces nos dimos a la tarea de hacer todo un tríptico que le enviábamos al paciente días antes de su consulta para que entendiera cómo íbamos a hacer la consulta, en qué consistía y qué necesitábamos mínimo de ellos, ¿no? Qué conexión estábamos mínimo, que fuera un celular, que fuera un internet. Para esto, bueno, pues eso ha sido una tarea muy complicada en algunos pacientes porque no todos cuentan con una buena conexión a internet deseable, pero bueno, hemos ido mejorando en ese aspecto y puedo decir que al día de hoy hemos dado más de 3,400 consultas por telemedicina con 25 equipos médicos. Entonces, esto ha sido un gran éxito y definitivamente, como decía Margarita, empezamos como pudimos y cada día lo hemos ido perfeccionando, ¿no? Hemos mejorado este sistema con los pacientes, cómo contactarlos, cómo conectarnos de una forma adecuada, las consultas, el tiempo mínimo que deben de entre consultas, porque pensábamos que iba a ser algo muy rápido y no, al contrario, son consultas más largas. Y esto llamaba la atención de acuerdo a lo publicado por otros lugares, que no eran, que son consultas muy rápidas, pero las cosas de estar en casa. Y bueno, entonces hemos ido mejorando cómo hacemos estas consultas con los pacientes y también aprendimos que es necesario hacer una encuesta posterior a esto, hacer una encuesta de satisfacción del paciente. Es decir, ¿le gustó, no le gustó? ¿Se sintió relacionado en la consulta o no lo sintió? ¿Le sirve, ¿no? ¿Ahorra dinero para esto? ¿No? Entonces, son cosas que hemos ido implementando poco a poco, al grado que se ha decidido que vamos a tener un día cada quien específico para teleconsulta o telemedicina. Entonces, de aquí hemos ido trabajando en los consentimientos para este mismo procedimiento, guardar efectivamente la información, ¿no? de las consultas, tanto en el expediente electrónico como el mismo video. Solicitamos el permiso de guardar esa consulta para poder tener el acceso después si es necesario. Entonces, poco a poco hemos ido aprendiendo de cómo se debe trabajar, y esto pues también a través de la Academia Nacional de Medicina, pues hemos hecho algunos webinars al respecto del uso en esta pandemia de la telemedicina, y que no se quede aquí, que esto tiene que ser algo que ya llegó para quedarse y que vamos a implementarlo de una mejor forma. Perfecto. Voy a hacer una pequeña pausa para representarlos otra vez, dado que gente se ha ido sumando a la conversación. Nos acompaña la doctora Margarita Sordo de la Escuela de Medicina de Harvard.
nos acompaña el doctor Santiago Lastiri Quiroz de Global Med Managed Care, que es una empresa de consultoría en salud, y la doctora Mayela Rodríguez Violante, que nos está narrando su experiencia en estos procesos desde la óptica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco. Gracias por estar aquí. Yo soy Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención en TecSalud, y continuamos con la conversación. Doctor Lastiri, ahora que nos han hablado nuestras expertas de la visión académica de Harvard, de la visión práctica de uno de los grandes institutos nacionales, como que nos pone un reto. ¿Y qué plataforma usar? Protección de datos, expediente médico electrónico, eficiencia de procesos para alinear esta discrepancia entre un gran mundo académico médico y una población que no necesariamente tiene acceso a la tecnología, conectividad, infraestructura, etcétera. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo enganchamos todo este proceso? Es una buena pregunta, Fernando. Yo creo que tanto Margarita como Mayela nos han podido llevar de una manera muy práctica y gentil en términos de cuál es la experiencia a través del tiempo, a través de los años. Yo creo que el tema, cosa curiosa, el tema de la telemedicina en México empezó hace 30 años. Aquí hay una gran cantidad de ejemplos, hay una gran cantidad de proyectos piloto, de demostraciones, algunos muy exitosos más que otros, etcétera, etcétera, pero no ha sido, como dice Mayela, y también Margarita, que a partir del principio de este año, de la noche a la mañana, fuimos empujados justamente por esta pandemia y que nos ha llevado a reflexionar y nos ha llevado a trabajar en la marcha. Y hemos aprendido muchas cosas. Ya llevamos unos buenos meses y nos damos cuenta de que es muy importante porque vivimos inclusive en nuestro país mundos diferentes. Una cosa es la práctica institucional pública y otra cosa es la práctica institucional privada. Inclusive dentro del sector formal público hay una práctica de las instituciones de la seguridad social y también hay una práctica de las instituciones de asistencia social o protección social, mejor representadas por todo el abanico de la Secretaría de Salud. Dijéramos que vivimos en un mosaico de posibilidades, como también es un mosaico de posibilidades que nos da la telemedicina. En otros países, como en Estados Unidos, el tema regulatorio es muy importante porque va acompañado de ¿y cómo se va a pagar por esos servicios? En el caso de México, en el sector público, está junto a la parte del financiamiento y la prestación del servicio de salud, es decir, el paciente no tiene que pagar. Por lo tanto, no tendríamos que preocuparnos por la parte transaccional, ¿de acuerdo? En cambio, en la parte del sector privado, sí, y hemos vivido en México estas dos, dijéramos, experiencias. Pero el gran desafío, en realidad, que tenemos ante nosotros es de cómo vamos. Como el nombre lo dice, tele quiere decir a distancia, desde lejos. ¿Cómo podemos intercomunicarnos desde lejos con diferentes poblaciones, con diferentes necesidades? Eso es algo muy difícil y muy complejo porque podríamos estar hablando de un gran abanico de experiencias y de situaciones. Estaríamos hablando en el contexto de las necesidades de México. Una gran pregunta podría ser ¿y cómo ampliamos o cómo mejoramos el acceso a servicios de salud a través de la medicina en la atención primaria, que es algo verdaderamente importante? Y podríamos argumentar, si así fuese el caso, en términos de prioridades, que pues en este momento lo que queremos es resolver el problema de las grandes masas de población, porque estamos expuestos a una gran pandemia. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo estructuramos? Esas son las grandes preguntas. Nosotros vimos que, y sin el afán de crítica, sino simple y sencillamente como análisis, alguien me preguntaba en días pasados, ¿cómo se pudo haber hecho algo diferente en México, tomando en consideración pues, la tecnología que existe actualmente? Pues dijéramos, si lo vemos desde el punto de vista del COVID, pues yo creo que pudimos haber
conceptualizado, dijéramos, esta gran experiencia en 3 niveles. Un nivel masivo en un primer contexto sería educar a la población de lo que era el COVID y de las alternativas que hubiésemos tenido de manera masiva para poder interactuar, comunicarnos, hacer preguntas con nuestros prestadores de servicios de salud. Por otro lado, un segundo nivel de contención pudo haber sido pues la misma atención a nivel primario, ¿de acuerdo? A nivel primario, en las clínicas, en los consultorios, en las unidades de medicina familiar, para abrir las posibilidades de consulta. Tengo o no COVID, estos son mis síntomas, ¿cómo me voy a comunicar con mi médico? Las formas de comunicación son muy variadas. Cuando llegamos a un tercer nivel de atención, o un cuarto nivel de atención, o un centro médico, como los centros médicos que tenemos tanto en la seguridad social como en la asistencia social, pues se da esa gran necesidad de interacción entre profesionales en el interés de un tercero, que es el paciente. Yo creo que para no ahondar en lo que realmente conversó Margarita y también Mayela, creo que una de las cosas muy importantes que son fundamentales en este momento es de lo que hemos aprendido en estos meses, nos hace falta un reforzamiento en nuestro marco normativo. Ese reforzamiento es muy importante, dado el hecho de que va a construir o va a permitir que construyamos un modelo operativo de atención. Ese modelo operativo de atención en nuestro país pues requiere que se aborden los 3 niveles de atención. Nivel primario, donde tenemos la medicina de primer contacto, un nivel secundario más sofisticado a nivel hospitalario, con diferentes necesidades, y un nivel terciario, inclusive cuaternario, como dijimos anteriormente. Creo que el elemento central de todo esto, asumiendo que se van a tener los sistemas de información, que los daríamos por un hecho, que todas las instituciones tienen sistemas de información. Daríamos por un hecho que se manejan bases de datos con la protección de la confidencialidad adecuada. Daríamos por hecho que existen las comunicaciones, que todos los niveles de atención deberíamos estar caminando hacia que hubiese una conectividad adecuada. Y yo creo que el gran desafío es cómo llevamos justamente las necesidades, la infraestructura que tenemos, a un plano meramente operativo. ¿Cómo lo aterrizamos? En realidad, ¿cómo lo aterrizamos? Ese es el gran desafío. Ahora, en términos de aterrizarlo, pues ahí deberíamos de ser todavía más estructurados, porque va a depender mucho si estamos hablando de poblaciones de infantes o de madres embarazadas, o de adultos maduros, o de adultos mayores, o de enfermedades crónicas, o de personas que están recluidas en sus casas y que no tienen movilidad física. ¿Cómo les damos continuidad en la atención a personas que están justamente en sus casas, posiblemente viviendo solas? ¿Cómo aplicamos estos modelos tecnológicos y los llevamos al plano de la operación? Ese sería, dijéramos, un primer plano de incógnitas y planteamientos que tenemos que resolver. Interesante reflexión. Ahora, recordemos que estamos platicando en este panel sobre cómo estas tecnologías pueden impactar en la era post-COVID. Nos obligó el COVID a estas herramientas. Nos puso en la esquinita de que úsalas y adáptate. Pero también esta época post-COVID no va a ser de 6 meses o de 1 año. O sea, seguramente se va a prolongar por un largo tiempo. Y será transgobiernos, transeccional. En los Estados Unidos, a la vuelta de la esquina está una transición. Nosotros la tenemos en algunos años más. Entonces, viendo esta visión de largo plazo, ¿qué debemos seleccionar? ¿Un esquema de telesalud, telemedicina para segmentos específicos de los niveles de atención? ¿O un proyecto de democratización de la salud a través de la telemedicina? Doctora Sordo, a ver su visión. Mi visión, bueno, yo iría por la parte de
democratización, que todos tengan acceso a la telemedicina, pero al mismo tiempo, como ya lo dijo Santiago, bueno, dentro de esa democratización van a existir diferentes grupos de la población, diferentes segmentos que van a tener necesidades específicas. Entonces, es una plataforma, un esfuerzo para toda la población que va a tener factores en común, pero al mismo tiempo se va a enfocar a factores específicos dependiendo del segmento de la población. Porque, bueno, como ya bien lo dijo Santiago, bueno, un paciente pediátrico no tiene las mismas necesidades que un paciente que está en estado crítico. Y por ejemplo, aún hablando dentro de esos segmentos, podemos hacer la distinción entre un paciente que tiene una enfermedad crónica, que no es urgente, pero que necesita mantenimiento, como digamos el caso de la diabetes o la hipertensión, en comparación con un paciente que está en estado crítico, que tiene algo severo y que tiene que ser atendido en ese momento. Entonces, bueno, tenemos, aún cuando el esfuerzo sea para toda la población, va a haber variaciones en cómo se proporciona este servicio de telemedicina de acuerdo a las características específicas de estos pacientes que van a caer en diferentes sectores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco que podría hacerse, tener una especie de, no sé si la palabra en español sea triaje, ¿no? Para determinar, o sea, cuál es la severidad y la urgencia de las necesidades, o sea, de un paciente que está accediendo a este servicio de telemedicina, y a partir de ahí, o sea, canalizarlo hacia personal médico que puede proporcionar un servicio de salud que sea lo más adecuado, ¿no? O sea, obviamente esto entonces va a requerir que exista una conexión, que exista una red de médicos, como bueno, ya lo mencionó Mayela también, o sea, una red de médicos los cuales se pueden comunicar entre sí, ¿no? Para entonces, bueno, que la persona que haga el triaje pueda canalizar, ya sea con un médico de cabecera a un especialista, o hasta y generar lo que se necesite para que el paciente pueda ser admitido en un hospital si es que está, o sea, demasiado grave. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos factores que se tienen que considerar, ya lo dijo Santiago. O sea, la visión de entrada es hasta cierto punto simplista, no necesariamente sobresimplificada, pero simplista, porque, bueno, la misma complejidad del problema y la variabilidad que existe en los diferentes segmentos de la población, o sea, hace que sea muy difícil que se plantee así de golpe. Entonces, bueno, se empieza como a grosso modo presentando, bueno, cuál es el problema, cuáles son las soluciones, y se van ahondando, ¿no? Para que sea como, bueno, parte de la pregunta tuya, Fernando, para que lo que se proporcione sea de una manera democrática. Bueno, interesantísimo. Voy a cambiar un poquito el orden de la pregunta y voy a ir con Santiago. Fíjate, Santiago, la doctora Mayela Rodríguez en neurología no sabía que tenía el sistema en la mano. Y de repente, órale, úsalo, ¿verdad? Y entonces rápidamente implementaron en un tercer nivel de atención una metodología y un sistema y una serie de procesos que les dieron ciertas soluciones exitosas, más de 3,000 pacientes atendidos exitosamente en 8 meses. Brutal, espectacular. Pero tú hablas de la aplicación de esto
a la masificación del primer nivel de atención, ¿sí? Al primary care physician, como le dicen en los Estados Unidos, que es donde está la cultura de prevención y de cómo vamos a poder hacer intervenciones antes de que el costo nos sobresature en esta medicina curativa a la que estamos acostumbrados. El papel de la teleconsulta, telemedicina, inteligencia artificial para generar estos algoritmos de selección de qué pacientes van, para navegación de pacientes. ¿Cómo ves desde el punto de vista sistemático la practicidad de cosas así? Bueno, ¿qué tan práctico lo veo? Yo diría que depende muchísimo de la posición en la que te encuentres, porque nos hemos encontrado en la posición precisamente con nuestros equipos de trabajo de estar en el diseño de soluciones digitales. Tenemos soluciones digitales en nuestra propia práctica, en nuestra propia organización, construidas de una manera muy sofisticada porque nos dedicamos en parte a las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico en general, enfermedades sociometabólicas, enfermedad renal, etcétera, etcétera. Construimos un sistema de información, un sistema integral de gestión clínica para uso interno y en realidad la manera en cómo nosotros operamos pues es a través de equipos multidisciplinarios. Están los médicos, están nuestras nutriólogas, están nuestros expertos en activación física, etcétera, etcétera. Entonces, se requiere una interacción. ¿Qué nos enseñó el COVID? Nos pasó precisamente como Mayela. Tenemos nuestros sistemas de información. Hoy día, a diferencia de hace muchos años, estamos haciendo lo que quieras llamarle, ponle el apellido que quieras. Estamos haciendo teleconferencing, ¿no? Estamos haciendo teledifusión, teleconversación, tele de todo. Bueno, pues si tú fueras mi paciente, pues estaríamos en una teleconsulta, ¿de acuerdo? Haciéndote una teleconsulta. Pero resulta ser que soy un médico que tiene, voy a decir, 70 años, muy bueno, internista, etcétera, y que no puedo asistir al consultorio. Sin embargo, mis pacientes van al consultorio con todas las medidas de seguridad en mi escritorio, lo conectan conmigo en casa y también está conectada mi nutrióloga. O sea, 3 puntos importantes. Ahí tenemos una interconectividad de 3 puntos. Cuando se habla, por ejemplo, del término democratización, pues sí, ¿cómo democratizamos el acceso a la salud? Pues una de las herramientas de democratizar el acceso a la salud es justamente a través de estos medios de comunicación. Llámale como quieras. Telemedicina, cuando se trata de la parte asistencial, y en un contexto mayor, pues telesalud. Pero el gran tema aquí que nos planteamos, debemos también verlo desde el punto de vista en donde estamos parados. Estamos parados en los zapatos de un, dijéramos, tomador de decisiones de una institución pública que piensa en la totalidad, como el director de un gran instituto de seguridad social, tiene que estar pensando en el todo, en dónde canalizo mis recursos para tener el mayor beneficio a mi población. Puedo asegurar que es una pregunta difícil en este momento, porque no podría decir, lo voy a hacer nada más para los hospitales o nada más para el primer nivel de atención. Es muy complejo, muy difícil. Por eso quise en un principio decir, depende de qué estemos hablando, de qué población estemos hablando, de qué programa estamos hablando. Yo creo que, y quiero volver a insistir, el mayor de los desafíos en la aplicación y uso racional de los sistemas de información y de las comunicaciones está directamente relacionado al problema. ¿Cuál problema? Cualquier problema que nos planteemos. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Y en la solución de este problema obliga a que podamos definir modelos operativos y de gestión muy específicos.
Por ejemplo, no podría yo pensar que pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, no se les diese su atención si no contamos hoy día, como dijo Margarita, con un expediente electrónico, si no contamos con un protocolo, si no contamos con serie de lineamientos para poder hacerlo de manera ordenada y también llevar los registros correspondientes. No podríamos hacerlo. El caso es de que estamos ante el problema hoy, COVID, y tú utilizaste la palabra post-COVID, y yo quisiera preguntar, ¿cuándo estaríamos realmente en la capacidad de hablar de post-COVID? Porque es probable que se quede el COVID con nosotros por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener que convivir en la época con COVID, concurrente, COVID con todo lo demás. Y déjenme expresarles un poco de mi experiencia. Siendo consultor profesional, nos vemos envueltos en varias situaciones, tanto en la parte pública como en la parte privada. Aquí en México, en las instituciones de seguridad social y en la asistencia social, en los primeros 3 meses cayó la productividad quirúrgica en un 80-90%. Impresionante. Yo también lo pude ver en la práctica privada. Cayó un 80-90%. Por muchos problemas, por el desconocimiento que se tenía del COVID, por un lado. Por otro lado, porque no se sabía cómo proceder, independientemente de las medidas básicas. Pero ¿qué haces, por ejemplo, en un hospital? Se tomaron las decisiones de cerrar, por ejemplo, las consultas externas de especialidad para que no hubiese aglomeraciones justamente en las salas de espera. Pero al no haber consulta de especialidad, no se pudieron programar las cirugías. Entonces, hoy día, ¿a qué voy? Que vivimos un doble problema. El problema del COVID, que no lo hemos resuelto, y que aparentemente pues tenemos esta segunda ola. Ya los españoles y los italianos van en una tercera ola, que es algo verdaderamente complejo, porque en realidad el mal, dijéramos, el mal comportamiento social, nos portamos mal, salimos a las calles, ya sabemos que en las próximas 2 semanas se va a reflejar en mayores casos de COVID. Pero al mismo tiempo tenemos el gran desafío de que mucha de la atención de los pacientes crónicos se ha venido posponiendo, está rezagada, y al estar rezagada, entonces vamos a tener para el siguiente año un mayor desafío. El desafío de seguir conviviendo con el COVID, porque estamos en los meses difíciles hasta marzo, las temperaturas bajan muchísimo, la gente se sensibiliza y dice no me va a pasar nada, y sale, se relaja, sigue saliendo a la calle. Nuestras autoridades pues no saben realmente qué hacer en este momento. Los problemas son muy, muy grandes. Y por otro lado, van a empezar, que de hecho ya empezaron a llegar pacientes con problemas crónicos total y absolutamente descompensados a nuestros hospitales. Entonces tenemos un gran problema. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para empezar a minimizar esto? Pues hay que hacer lo que podamos y hay que apurarnos con un poco de lógica, ¿de acuerdo? Es decir, lo que comenta Mayela, pues intensificar justamente la información hacia los pacientes del Instituto Nacional de Neurología. Ahí es donde las bases de datos son muy importantes, hay que ir a ellas. Hay que ver quiénes son esos pacientes, qué edad tienen, qué sexo tienen, qué diagnóstico tienen. Te voy a interrumpir tantito porque enseguida el ejercicio después de la participación de Mayela va a ser un 2-minute pitch. Van a hacer un pitch de 2 minutos con su plan de trabajo. Ya estábamos hablando del plan de trabajo. Vamos con la doctora Mayela. A ver, desde tu plan, así con el plan de implementación de telesalud en las rodillas, así te lo pusieron. ¿Cómo fuiste a solucionar el problema? ¿Viste el problema desde la óptica del instituto o desde la óptica de los usuarios?
Pues prácticamente desde las dos ópticas, una del instituto, porque como bien lo acaba de decir Santiago, se cerró la consulta. O sea, no había forma de tener consulta. Y esto para nosotros nos representa pues un diferimiento de consulta terrible. De por sí ya era un problema, de 6 a 8 meses una consulta, pues con esto nos íbamos a ir a años. Entonces nos enfrentamos a ese problema de qué vamos a hacer después y qué hacemos ahora con estos pacientes, que la mayoría son pacientes de la consulta externa crónicos. Entonces no podíamos perder ese seguimiento y fue, pues desde los dos puntos de vista, ¿cómo hacemos una para no bajar esta productividad de la consulta externa, ¿no? Que también se debe medir, y cómo hacer para que el paciente no sufra las consecuencias de no estarlo viendo en estos momentos que aparte sabíamos que eran tan complicados y que siguen siendo complicados para la población y que son pacientes a veces mayores y que vienen de lejos. Entonces, ¿cómo podíamos hacer? Y fue cuando decidimos pues lanzarnos y empezar a tratar de solucionar los problemas. Y la respuesta fue realmente buena y exitosa y tiene que seguir mejorando. Un poco lo que decías de democratizar la salud, definitivamente, ¿no? Yo creo que lo que yo planteaba en un inicio cuando empezamos con todo este tema de qué hacer con la telemedicina fue que esto lo teníamos que pasar al primer nivel de atención. Que el primer nivel de atención pudiera tener la comunicación con nosotros para que esos pacientes no se perdieran. No era un tema de, en este momento no te podemos ver, sino, ¿cómo no? Si tú identificaste que es un problema neurológico, pásalo, ¿no? Entonces aquí sí hemos tenido un poco más de conflicto entre las instituciones para que esto suceda, porque ya tenemos ahí un plan un poco establecido con la Secretaría de la Ciudad de México. Sin embargo, pues con esto se rompió, ¿no? Y tenemos que esperar a la era post-COVID para poder implementar esta interacción con el primer sistema de salud. Entonces, definitivamente es un tema de educación para todos, de educación para los médicos, educación que creo que también es importante para el personal en formación, ¿no? Porque de repente nos encontramos también con los residentes que estaban en formación y que no podían ver pacientes. Entonces tampoco les podíamos enseñar. Entonces también fue un tema que la telemedicina entró en este papel formativo que también es muy importante, no solamente hacia el usuario, sino también hacia nuestros propios recursos, de qué íbamos a hacer con ellos. Entonces también nos involucramos en este sistema. ¿Para qué? Pues para que aprendieran a dar una consulta, para que vieran los resultados, para que vieran qué pasaba con los pacientes, cómo se podía explorar y preguntar a un paciente desde una computadora. Y también eso ha sido algo muy importante que hemos retomado en el instituto. Pues es que te estás destacando un punto importantísimo que Margarita mencionó en su primera intervención y que tiene que ver con el entrenamiento, pero no nada más el entrenamiento en calientito como fue ahora, sino desde el planteamiento de cambios en las currículas de las escuelas y el planteamiento de las nuevas habilidades que debe tener el médico del futuro, ¿verdad? Donde van no nada más medicina, sino procesos de administración, de gestión, de cambio, de liderazgo, de genómica y de, evidentemente, tecnologías de información, inteligencia artificial. Un pitch de 2 minutos. Ahí va el reto. Empezamos con Margarita. Desde el punto de vista académico, ¿cuál sería tu planteamiento de trabajo para una solución integral a una brecha, a un modelo como el mexicano, donde la brecha de atención es gigante? 2 minutos. Venga. Uy. Menos mal que solo son 2 minutos. Bueno, primero, infraestructura, o sea, que garantice un mínimo, o sea, infraestructura de telecomunicación, que garantice un mínimo de conexión, o sea, y cobertura a nivel nacional. Personal médico disponible, o sea, que esté dispuesto a entrarle a este nuevo paradigma que nos cayó encima a todos, ¿no? Adaptarse y bueno, y entrarle, ¿no? ¿Cómo hacer? Promoción, ya lo mencionó Mayela, promoción consistente, ¿no? De cuáles, o sea, los beneficios claros de telesalud, porque bueno, ahí hay también un riesgo con desinformación,
¿no? De que yo prefiero ir a ver a mi doctor en persona porque a través de la computadora o el teléfono no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, promoción consistente y clara de los beneficios de la telesalud, ¿no? Énfasis en las ventajas de la telesalud, o sea, en este contexto, bueno, no necesitas ir a ningún lugar, tu riesgo de infectarte o infectar a alguien va a bajar, ¿no? Flujos de trabajo claros, ¿no? Y bien definidos, o sea, cómo se va a manejar todo, ¿no? Uniformes, consistentes, o sea, que exista best practices, ¿no? Que reflejen estos beneficios que ya se anunciaron, ¿no? Y además, bueno, que se pueda dar seguimiento para que, entonces, bueno, lo que se anunció, o sea, se está llevando a cabo en la realidad, ¿no? No nada más fue acá, ¿no? Expectativas claras de cómo se va a usar cualquier sistema que se ponga a disposición, cómo va a ser la interacción entre pacientes y personal médico. Y bueno, cómo monitorear este sistema y este intercambio de información. O sea, esto obviamente requiere un Electronic Patient Record, un repositorio de la información bien definido, idealmente que pueda ser accedido por no solamente el primary care, o sea, el médico de cabecera, sino también, bueno, especialistas y médicos y personal médico en otros hospitales, otras instituciones, ¿no? Para que entonces la atención se vuelva un esfuerzo concertado, ¿no? Que va a dar el mejor beneficio. Y bueno, ya idealmente también que, bueno, al momento de la interacción, que se pueda documentar toda esta información, o sea, en el récord de paciente, que se puedan programar visitas para dar seguimiento o para ver a un especialista, o evaluaciones, tests, exámenes, procedimientos, medicinas que se van a recetar. Toda esa información tiene que estar bien contenida, bien especificada, para que, bueno, al terminar ese encuentro entre paciente y médico, eso quede documentado para que en el siguiente contacto, bueno, exista ya esa historia, ¿no? Y sea todo, y todo se lleve a cabo, o sea, de una manera consistente, ¿no? No es que hoy vi a doctor fulanito y me dijo tal cosa, ¿no? En 3 semanas que tengo que volver, me ve otro doctor y entonces me está diciendo una cosa diferente, ¿no? O sea, tiene que haber, ¿no? Sí, tiene que haber, sí, tiene que haber esa consistencia, porque entonces también eso va a fomentar que la persona, bueno, confíe en estos servicios, o sea, en estos servicios a distancia, que vea que sí funciona, que vea que, bueno, cuáles son los beneficios que está recibiendo, al menos la misma atención en términos de calidad, ¿no? Entonces, ahí lo bueno, vamos a dejar, porque si yo no vamos a iría por ahí. parecernos a cierto. Dijo 2 minutos, no menos. Entonces, doctora Sí. Sí, ya, yo ya fui por menos. Sí. Doctora Mayela, yo te cambio un poquito, es tu pitch, tu plan de trabajo, pero ¿cómo romperías con un plan de trabajo las barreras de implementación a estos modelos? La doctora habló de los esquemas y los sistemas. Tú, la barrera de implementación. Pues yo creo que la primera barrera es la falta de educación, médico y paciente, porque son los dos lados de la moneda. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esta información al paciente, decirle, vale la pena una consulta así, no es una consulta menor, ¿no? Se puede dar la misma atención, te podemos resolver un problema y dar un seguimiento. Y la segunda es al médico, decirle, esta no es una práctica fuera de lo común, esto es algo que se va a implementar ya. ¿Cómo vas a tener una mejor comunicación con el paciente? ¿No? ¿Cómo hacerle sentir al paciente que no está frente a una máquina nada más? ¿No? ¿Cómo vas a revisar a un paciente? ¿Cómo vas a mandar recetas? Que ese es un tema, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa prescripción médica? ¿Cómo vas a guardar esta información para que efectivamente no llegue con el tercero y no sepa
ni qué sucedió. Y una de las barreras que yo insisto es el expediente electrónico, una, y la segunda es estas bases de datos de los pacientes, ¿no? Tener unas bases de datos adecuadas donde podamos contactar fácilmente al paciente, ya sea por teléfono, por mail, por mensaje, por alguna forma que podamos tener este contacto y este seguimiento. Y más adelante, incluso como lo dijo Margarita al inicio, con estos sistemas, estos wearables, que nos van a ayudar mucho en un futuro. Entonces, esas son nuestras barreras. Y, por supuesto, antes era también la barrera económica, ¿no? Ahora que, ¿cómo se iba a cobrar al paciente, no? Bueno, ahora que no tenemos ese conflicto, esa barrera se rompe. Y la otra cosa que en un mundo ideal sería fantástico, ¿no? Esta atención primaria de la salud, que fuera una comunicación directa con los centros de especialidades. No solo neurología, cardiología, prácticamente yo creo que todos lo implementamos al mismo tiempo, pero que pudiéramos tener esta comunicación directa con el primer sistema de salud y que no se perdieran meses en lo que podemos tener una acción directa. Al final del día es comunicación horizontal, pero también comunicación vertical. ¿Verdad? Por eso son sistemas neuronales de varios niveles. De varios niveles, pero que todos tienen que estar comunicados, si no, esto no funciona. Sistematizados y demás. Voy a ir con Santiago a sus 2 minutos, pero quiero conectar algo que tú dijiste y discrepo un poquito sobre el tema de fondeo. Dijiste, como que ahora ya no es problema. No, hombre, si es un problemón. ¿Quién fondea, Santiago? ¿De dónde sale la lana? Porque pues esto se tiene que pagar y no quiero que sea, no estoy hablando de un sistema por profit, estoy hablando de que es un sistema de infraestructura, de conectividad, de seguridad de datos, de normatividades. Normatividad. ¿Quién paga? Santiago, tu plan de trabajo para que esto salga pagadito. Bueno, lo que pasa que, Fernando, preguntas tantas cosas interesantes que estoy como un niño enfrente de un aparador lleno de dulces, queriendo tocar, contestar o abordar cualquiera de los dulces o los temas. Y yo creo que, tocaste el tema de financiamiento, es uno de los temas que trabajo y es apasionante porque México destina más o menos 1.200.000 millones de pesos en salud. La mitad es público y casi la mitad es privado. Ahora, de esa mitad de los públicos, pues el 80% de las personas en este país, millones de personas en este país tienen cobertura por algunas formas de seguridad social. De las más comunes que conocemos, el IMSS, el ISSSTE, Defensa Nacional Marina, pero hay otras muchas pequeñitas seguridades sociales, juntas son 80 millones. Esos esquemas tienen esquemas contributorios pues prácticamente propios de los trabajadores, en donde los patrones también participan en financiar y los patrones privados y hay algunos patrones gubernamentales, como en el caso del ISSSTE o de las seguridades sociales estatales. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es muy importante, estamos hablando de que para poder hacer lo que tú quieras hacer, necesitas recursos. Necesitas infraestructura física, infraestructura tecnológica, infraestructura humana e infraestructura financiera para poder hacer frente a lo que tú quieras. En alguna ocasión, hace muchos años, me preguntaron, o salió la pregunta en mi mente, ¿cuánto deberíamos de estar, cuánto un sistema debería de estar invirtiendo en términos monetarios, invirtiendo de su gasto corriente anualizado en infraestructura de sistemas de información y comunicaciones? Es una pregunta importante, ¿no? Si sabemos que más o menos todo el sector formal o público está en el orden de 600.000 millones de pesos con la suma de todos los presupuestos de todas las instituciones de salud, ¿cuánto debería de destinar a la infraestructura de sistemas de información y comunicaciones? Si es que la banca
la banca, el sector financiero, que es el más informatizado de todos los sectores, destina alrededor de entre el 6 y el 8%. Pues, ¿cuánto debería de dedicar salud? Sabiendo que las transacciones bancarias son millones y millones de transacciones. Bueno, y las transacciones en salud no son millones y trillones, son muchísimas transacciones. Entonces deberíamos de tener un presupuesto que me atrevo a decir entre el 3 y el 5%, que ni siquiera está ahí. Entonces, tu pregunta es, ¿cuál es tu plan? Bueno, pues el plan debe ser un plan realista, trabajar con lo que tenemos. Y para eso es muy importante que cada uno de los niveles de atención, como el que está Mayela, como el que está Margarita, como el que están muchos médicos, hagan lo que más puedan en su propio nivel de atención. Las tecnologías de información y comunicaciones, como la telemedicina y la telesalud, el objetivo es hacer que exista una integración vertical, pero también horizontal en las comunicaciones, de tal manera que podamos ayudar. Si yo trabajo en un hospital de segundo nivel y mi compadre trabaja en otro hospital de otro segundo nivel que está a 2 kilómetros de distancia, que son inclusive de diferente institución, y él es reumatólogo y yo soy médico cirujano, ¿no? Que no puede haber una interconsulta médica a distancia porque mi institución no tiene reumatólogos. Entonces, esa interacción se da. Yo creo que lo que queda en este sentido, Fernando, es en el sistema ideal, es definir un decálogo de todos los criterios y lineamientos generales que deberían de existir en la operatividad de cualquier proyecto. Llámese proyecto de primer nivel, llámese proyecto de segundo nivel o de tercer nivel de atención, entre médicos generales, entre médicos familiares, entre médicos generales y médicos especialistas, entre médicos especialistas. La variedad es enorme, ya lo describió Margarita, el mundo ideal, con todos estos elementos. Pero ¿qué podemos hacer? Si yo fuese una autoridad pública en este sentido, pues tomaría mis prioridades. Las prioridades las definiría, las prioridades iría yo por las mayorías, por establecer una estrategia para servicios ambulatorios y de consulta externa, de especialidad y de primer nivel de atención. Servicios ambulatorios y de consulta externa. Todo ahora, servicios ambulatorios y de consulta externa también tocan hospitales. A mí no me gusta la división de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, profesionalmente hablando. Para mí los servicios podrían dividirse, servicios ambulatorios y de consulta externa y servicios hospitalarios propiamente dichos, que es la parte hotelera, la parte quirúrgica, cuando te sumes una cama o te metes a una terapia intensiva, ¿de acuerdo? Pero si no, los divides en esa dicotomía, servicios ambulatorios y de consulta externa, y es donde podemos llegar a tener el mayor impacto. ¿Por qué? Porque ahí están las enfermedades crónicas. Y somos un país cuyo gasto en enfermedades crónicas ya contabiliza entre el 50 y el 70% del gasto total en salud. Y no estamos haciendo los profesionales de la salud lo suficiente para detectar a tiempo los problemas, es decir, detecciones tempranas, detecciones masivas, interconsultas médicas a distancia. Trabajamos como ejemplo, y nada más, enfermedad renal. Hay 1000 nefrólogos en este país. 1000 nefrólogos para 130 millones de habitantes, con esas tasas de incidencia y prevalencia de diabetes y sus comorbilidades. 60% de los enfermos renales crónicos tienen diabetes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es en donde las herramientas tecnológicas, ahora a esa tele le vamos a cambiar el apellido, le vamos a poner teleeducación, telecapacitación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos pensar
e imaginarnos que podemos llevar esas expertise del nefrólogo con protocolos perfectamente bien construidos, capacitando a médicos de primer contacto, médicos generales y médicos familiares, para operar esos protocolos y poder resolver los problemas de la enfermedad renal crónica en sus etapas tempranas, porque en las etapas tardías están los nefrólogos que han sido succionados hacia las etapas 4 y 5 de la enfermedad renal. Entonces, aquí el tema ya no es la telemedicina, sino son los procesos operativos que tenemos que, valga la redundancia, operarlos con las tecnologías que hoy están. Las tecnologías hoy día están subutilizadas, las subutilizamos. Las tecnologías pueden hacer muchísimas cosas. Cuando empezamos hace 30 años con el tema de la telemedicina, nos imaginábamos esas estaciones de telemedicina con un montón de periféricos, ¿no? Cosas sofisticadas. Hoy día puedes hacer telemedicina con esto. Aquí está. Puedes hacer teleeducación, puedes hacer todo lo que quieras con esto. Ahora, ¿qué hay que hacerlo? Pues que una consulta no nada más es la interacción entre un profesional y un paciente. Es toda la serie de elementos que están alrededor. Por ejemplo, los estudios de laboratorio, que ya deberían ser point of care, ¿de acuerdo? Es decir, llevarse a cabo en el lugar donde se dan la consulta, para que a un diabético se le prescriban los medicamentos en base a las analíticas de ese momento, haberle tomado su glicemia, no 3, 4 semanas después. Retrospectivamente, eso no sirve, ¿de acuerdo? Ahora, para poder clonar a los nefrólogos y hacer que los médicos generales operen protocolos definidos por los nefrólogos, perfectamente bien establecidos, hay que capacitar a la gente. Entonces, cada uno en nuestra trinchera, dependiendo del ramo de especialidad, puede hacer muchísimas cosas. Ya lo dijo Mayela, casi 4,000 consultas en esto sin sentirlo. Bueno, sí, claramente lo sintieron. Pero la tecnología estaba ahí disponible. ¿Por qué tuvo que aparecer el COVID para hacer esto? Cuando los problemas de acceso a los especialistas pues vienen de mucho tiempo atrás, 30, 40 años tenemos ese rezago. Así como hablamos de rezago de pacientes, pues hablamos de rezago en la falta de especialistas. ¿Cómo vamos a resolver el problema de que en un área suburbana o rural se requiera la interconsulta con un cardiólogo? Pues a través de estas herramientas. ¿Cuál es el plan ideal? Yo creo que nadie tiene el plan ideal. Lo único que diría, la tecnología ya está, los sistemas ya están, la interconectividad ya está. Pues ahora debemos aplicar ciertos recursos que potencialicen, que le den velocidad a las prioridades para poder satisfacer las necesidades de las poblaciones. Y yo agregaría un poquito ya de mi cosecha la alineación de los incentivos para que la gente esté dispuesta a irse al primer nivel de atención, tanto como para que el nefrólogo se dedique a atender a los pacientes que se entrenó para atender. Hoy en México te estás dando cuenta que la inmensa mayoría de los superespecialistas están concentrados en polos específicos en las grandes ciudades, saturando un mercado de superespecialistas y termina siendo una medicina muy cara, porque el médico superespecialista, el nefrólogo que debería haber trasplante y sistemas sustitutivos de terapia renal, están viendo hipertensión, que esta la debería ver el médico de primer contacto en la periferia con telemedicina. ¿Me explico? Entonces, porque aquí hay una desalineación de incentivos. ¿Cuál es el plan de vida y carrera de un médico general en México que no pasó el ENARM, que no pasó el examen nacional? ¿Sí? ¿Cuál es su alternativa? ¿Quedarse como médico general o irse de taxista? Mejor me voy de taxista. ¿Sí? Porque es su sueldo, es su ingreso. O sea, creo que una alineación importante tendrá que ser la de fondeo financiero. Yo siempre he dicho que el problema en México no es talento humano. Doctores hay,
hay que estandarizar el criterio de los doctores a través de sistemas, Margarita. Lo que no hay es alineación de incentivos económicos para un plan de vida y carrera apropiado, como en los Estados Unidos o como en Europa, que tienen un plan de vida decente. Cuando en México ves un doctor que está en un Mercedes y ves un doctor que está en taxi, ¿verdad? O enfermera o cualquier persona del sistema de salud. Bueno, casi se nos acaba el tiempo de esta deliciosa conversación. Quisiera que cada uno de ustedes me diera 2 minutos, pero ahora sí 2 minutos de comentarios finales. Margarita, por favor. Comentarios finales. Bueno, excelente todo lo que se ha hablado por parte de Mayela y Santiago. Coincido, o sea, completamente. Pensé, bueno, puede ser a lo mejor demasiado honesta, pensé que este panel iba a estar, o sea, voladísimo, hablando de inteligencia artificial y no sé qué. Entonces, bueno, estoy encantada porque realmente está aterrizado a una realidad. Realmente lo que, o sea, lo que se ha presentado ha sido, o sea, claro, concreto y enfocado específicamente, o sea, a las necesidades, porque bueno, como dije al principio, si no construimos desde abajo, cualquier cosa que esté más arriba se cae, ¿no? Entonces, sí. Algo que quisiera yo añadir y que va con lo que ha dicho Santiago es que aquí en Estados Unidos existe el concepto de medicina preventiva, o sea, de exámenes anuales y protocolos preventivos para cáncer, diabetes, colesterol, hipertensión, ¿no? Y bueno, y eso se evalúa al momento de hacer un examen físico anual, ¿no? Dependiendo la edad, desde en donde cae uno de los diferentes protocolos, se hacen las pruebas, queda registrado cuál es, o sea, como un baseline, se da seguimiento, ¿no? Eso, o sea, eso hace falta en México. O sea, en México no existe, creo, esta cultura de prevención, ¿no? Por lo menos desde como parte de como paciente, ¿no? De que me voy a hacer mi examen anual porque, bueno, ya me toca y no sé qué, no. O sea, siempre esperamos a que ya estoy enferma, ya me duele no sé qué, ¿no? Y entonces quizá un poco esto lleva a las enfermedades crónicas. O sea, viene un poco desde ahí, no es el único factor, pero viene un poco desde ahí. No existe esta idea de prevención, de cuidarse, ¿no? De mantenerse sano lo más posible, bueno, por lo menos esos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sería algo que también, o sea, como parte de esta educación, de esta promoción, es algo que podría incluirse, ¿eh? Pero bueno, ya, otra vez ya estoy en menos, ya voy 5 minutos, ¿no? Pero bueno, ha sido de verdad encantada de participar y aprender. Un gusto, Margarita. Y déjame ustedes. te digo algo que sucede. Yo como médico, yo soy internista y especialista en cuidados intensivos. Lo veo todos los días. Los pacientes no se hacen exámenes porque dicen, no vaya a ser que me salga algo. No vaya a ser que me salga algo, ¿para qué me hago exámenes? Sí. El miedo a la enfermedad. Sí. Y un tema importantísimo, el estoicismo ante la enfermedad. Soy guadalupano y resisto. ¿Verdad? Entonces, estoicismo mal entendido culturalmente está complejo de modificar. Doctora Rodríguez, tus conclusiones de 2, ¿no? Bueno, pues definitivamente más de acuerdo no puedo estar con Santiago y con Margarita, y yo retomo el tema que la educación es nuestra mejor arma, ¿no? Educación en todos los sentidos, bien para la prevención, bien para la educación en telemedicina, para educación al personal de salud, ¿no? Porque aquí tenemos que incluir también a este personal de enfermería que podría tener un gran papel que no se los hemos dado, ¿no? Como en Estados Unidos que hay enfermeras que se dedican
a este puente entre los médicos en México han quedado atrás y que creo que es un tema que les debemos, ¿no? Esta reivindicación de su papel como enfermería, ahí creo que tenemos una oportunidad muy grande y bueno, definitivamente mantener la idea de que esto no hay una era post-COVID, ¿no? Es una era que seguimos durante el COVID y que mantengamos la telemedicina como una herramienta, ¿no? Que no dejemos que los sistemas se vuelvan a saturar, mientras podemos hacer algo para desaturarlos a través de estos sistemas. Entonces, he aprendido también mucho el día de hoy, así que muchas gracias y por permitirme dar también esta experiencia. Y totalmente de acuerdo con el punto, la reivindicación de la enfermera, el enfermero y el médico general son fundamentales hacia el futuro. Si ponemos en el sitio que se han ganado históricamente, imagínense Margarita, Santiago, Mayela, si los ponemos en una plataforma de habilidades tecnológicas como las que estamos planteando, el futuro será otro, sin duda. Y con la eficiencia definitivamente de los sistemas y con la transparencia y la accountability de los sistemas electrónicos y digitales, la corrupción se acaba como promueven en algunos foros políticos por ahí. Entonces creo que le daríamos la vuelta, Santiago. Así es. Así es. Yo les agradezco muchísimo, Margarita, Mayela, por haber sido compañeras excelentes en sus explicaciones y también a Fernando por ser tan provocativo en sus preguntas. Creo que eso ayuda definitivamente a poder emitir alguna posición o dar alguna opinión. Yo solamente quisiera, para no redundar en lo que ya se dijo, gustaría hacer una reflexión que creo yo que haría falta en el contexto de toda esta ecuación de los que nos dedicamos a los sistemas de salud y siempre estamos buscando como inconformes tratar de mejorar el acceso a servicios de calidad, que las intervenciones sean efectivas y que haya un uso responsable de los recursos financieros aplicados efectivamente a lo que deben ser aplicados. Y un tema que ha quedado siempre fuera es justamente las grandes masas de población. Y esas grandes masas de población que deben ser justamente educadas. Que deben educarlas, pero deben educarlas, ¿quiénes las deben educar? Pues debemos educar profesionales de la salud, gobiernos, instituciones. Y yo quisiera exhortar a todas las instituciones a que revisen las experiencias de otros países con diferentes profesionales, sociólogos, psicólogos, mercadólogos, para que los aparatos de comunicación social de las grandes instituciones ayuden a invertir recursos en justamente cambiar hábitos y que las gentes entiendan lo que son los factores de riesgo. Las personas sufren cuando ya tienen las enfermedades y pudieron haber hecho muchísimo por anticipar que esos problemas aparecieron. Creo que este tema de la comunicación social, pero no como se comunica normalmente con nuestros gobiernos de siempre, ¿no? Sino otro tipo de estilo de comunicación que llegue a la gente, que sea más humano, que sea más comprensible, que sea simple, que dé ejemplos para que la gente no tenga, dijéramos, ninguna cortapisa para poder llegar a las instituciones, comunicarse adecuadamente con sus médicos, que las escuelas de medicina enseñen a sus médicos a escuchar, enseñen a sus médicos a comunicar. Los médicos no somos educadores y deberíamos de ser educadores, porque somos como los curas, ¿no? Tenemos el micrófono en el púlpito, pues bueno, tenemos el poder de estar del otro lado del escritorio o del otro lado del monitor. El médico tiene mucha credibilidad. Hay que enseñar a las nuevas generaciones de los médicos a escuchar, a interrogar muy bien, porque el interrogatorio es la mejor arma diagnóstica, y por otro lado, también a saber educar. Yo creo que el gran tema, el gran desafío para las grandes masas, para la democratización al acceso
a la medicina y a las buenas acciones en salud debería ser la comunicación social y la educación masiva. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final de este panel. Gracias. Nos echamos un poquito más, casi 1:20. Muy padre, muy interesante. Podríamos seguir charlando un par de horas más. Nada más nos faltaría el café o la copita de vino. Pero bueno, se acabó el tema. Gracias, Santiago Lastiri de Global Med Managed Care. Gracias, Margarita Sordo de Harvard Medical School. Y gracias, Mayela Rodríguez del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco. Gracias a ustedes, amigas, amigos, por habernos acompañado. Los invitamos al panel a las 2:30, las 4 salas que están disponibles sobre diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades raras. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias y mucho gusto en a todos los conocerlos. panelistas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.